Por 15.000 euros la trataron como si fuera basura. Lo que no sabían es que era la reina del imperio. Una joven vestida con ropa sencilla, sin joyas, sin marcas, sin pretensiones. Entró en la boutique más exclusiva de Jade en todo Manhattan, buscando un regalo para el hombre que la había criado con amor. No pidió descuentos, no pidió caridad, solo pidió respeto, pero recibió humillación, risas, desprecio, y justo cuando creían que podían echarla como si fuera una intrusa. Las puertas se abrieron, y el hombre que cruzó el umbral hizo que hasta el mármol del suelo temblara. No era un cliente más. Era el dueño de todo. El sol caía sobre Manhattan como oro líquido, reflejándose en los ventanales del centro comercial más lujoso de la ciudad. Dentro, el aire estaba perfumado con flores caras y promesas de exclusividad. Era un mundo de vitrinas pulidas, tacones caros, y miradas que juzgaban en silencio. Entre toda esa perfección calculada, entró una joven de andar tranquilo y mirada luminosa. Se llamaba Ana, llevaba una blusa celeste deslavada, vaqueros usados y un bolso sin logo. No destacaba, no brillaba, y sin embargo, había una dignidad en ella que ninguna joya podía imitar. Ese día, había recorrido 3 tiendas sin encontrar lo que buscaba. Y no porque no tuviera opciones, sino porque no quería comprar por lujo, sino por amor. Su abuelo, el hombre que la crió como a una hija cuando nadie más quiso hacerlo, iba a cumplir 70 años. Amaba el jade. Decía que esa piedra tenía alma, si venía del corazón correcto. No tenía millones. Pero tenía eso. Un corazón lleno de gratitud. Cruzó la puerta de Jade Pavilion. El lugar más exclusivo de todos. Un templo del lujo donde cada pieza tenía un precio y cada mirada un juicio. Pero ella no buscaba estatus. Buscaba un regalo que hablara de historia. Y no imaginaba que pronto, ella misma se convertiría en una historia que haría temblar el mundo de los ricos y los falsamente poderosos. El bolso colgado del hombro. Las manos ligeramente temblorosas. Na avanzó por el pasillo iluminado de Jade Pavilion como quien pisa en territorio ajeno. Cada paso le recordaba aquel abrazo hondo de su abuelo. A sus palabras al oído. Nunca olvides que lo más valioso no se compra. Se ofrece desde el corazón. Hoy cumplía 70 años. Y ella quería una pieza de jade que lo hiciera sonreír otra vez. Que hablara de gratitud, no de ostentación. Pero el mundo que encontró al cruzar la puerta había sido modelado por otros valores. Mármol frío. Cristal reluciente y miradas que le escudriñaban la sencillez de su blusa azul y sus vaqueros gastados. Para ellos, Na era una sombra más. Una cliente de segunda categoría. La nieta invisible. Aquella posición le ardía en la piel. Un fuego que mezclaba orgullo y rabia. Gratitud y miedo. Se acercó al primer mostrador con la voz casi en un susurro. Busco unas cuentas de jade. Talladas en loto. Para mi abuelo. El vendedor la miró de arriba abajo. Evaluando la insuficiencia de su atuendo. Un gesto casi imperceptible desdibujó su sonrisa. Las cejas se arquearon y la simpatía se diluyó. En su pecho, el latido se aceleró. Quiso huir. Pero recordó la promesa silenciosa. Él me enseñó a enfrentar el mundo con honor, sin importar lo que digan. Mientras el dependiente fingía consultar en el sistema. Na recordó las veces que, de niña, su abuelo le tejía historias junto al fuego, arrancándole risas con su voz profunda. Imaginó al anciano, sentado en su mecedora, esperando un regalo que aliviara la ausencia de sus dientes de jade favoritos. Rotos por los años. Esa imagen le tensó la mandíbula.
No podía fallarle. Un estertor de voz contenida la devolvió al presente. ¿Qué presupuesto tiene?, preguntó el hombre, clavando la mirada en sus manos vacías. No. Tengo 15.000 euros, contestó ella, con la garganta hecha nudos. El silencio duró un segundo que para ella se hizo eterno. Un eco de risas opacó el murmullo de fondo. En su cabeza retumbó la acusación. ¿Solo 15.000? Para ellos. Era una broma. Para ella. Era el todo. Sintió el calor de la sangre subiendo a las mejillas. La humillación le apretó el cuello como un lazo invisible. Cerró los ojos un instante y recordó la promesa. Si tu corazón es sincero, nadie te podrá arrebatar tu valor. Se aclaró la voz, la más firme que pudo. Es todo lo que tengo. Este regalo es mi manera de agradecerte. El hombre abrió la boca para replicar. Pero un murmullo de complicidad se alzó tras ella. Un grupo de clientas perfectas observaba. Cuchicheando, pensó en retroceder y romperse en llanto. Pero en lugar de eso respiró hondo. Descubrió que, en ese nudo de miedo y coraje, habitaba una fuerza inesperada. Una voz interna le dijo: no eres invisible, te tienen miedo. Con la barbilla erguida, apoyó su mirada en la pulida superficie del mostrador. Sintió que, por primera vez, su dolor terminal se convertía en fuerza. Porque no solo vendía un regalo. Defendía la dignidad que nadie le quería conceder. La nieta invisible tenía nombre. Tenía promesa y no lo olvidaría. Y justo en ese instante, cuando el dependiente abría un cajón para buscar el catálogo adecuado, una punta de turquesa se deslizó por debajo de la vitrina, anunciando el infierno que esperaba detrás del mostrador. La luz blanca de los focos acariciaba cada estatua de jade, cada vitrina de cristal, creando un oasis aparente de refinamiento. Pero esa misma claridad revelaba un sabor amargo. La cortesía medieval en sonrisas forzadas y gestos estudiados que escondían un desprecio congénito por todo lo que no brillara con una etiqueta de lujo. Cuando Carl, el subgerente, se acercó para ayudarla, sus palabras goteaban miel. Señorita, ¿ha considerado este colgante de jade imperial? Es un encanto muy discreto. Na alzó los ojos al escuchar el adjetivo discreto, como si su sencillez fuera un defecto que él tuviera que suavizar. En su interior, el latido se convirtió en un tambor de guerra. Discreta. Tú solo quieres decir poco importante. Carl giró la estatua en su mano, obligándola a mirar la belleza del objeto. Mientras él recitaba precios y opciones de financiación con la misma pasión con la que un verdugo explica el filo de su espada. Recién llegó de Birmania, una pieza de 120.000 euros. Pero, si su presupuesto es más acotado, tal vez estos, más asequibles. Cada vez que pronunció, más asequibles, la garganta de Na se cerró. Ella sabía muy bien cuánto valía su corazón. Pero allí dentro sonaba a burla. Un ligero carraspeo le indicó que un grupo de clientas VIP la observaba desde la otra punta de la tienda. Dos mujeres con bolsos de cocodrilo y una influencer de moda, Iris Lane, se estrechaban los codos y reían a media voz. Mira, Diana. Parece que va a pedir que le dejemos pagar a plazos. O que le hagamos una colecta para ella. En ese instante, la jaula de oro se cerró alrededor de Na. Su reflejo en el mostrador brilló con una mezcla de indignación y dolor. ¿Acaso habían olvidado que ella era nieta de un hombre poderoso? Aunque su riqueza fuera discreta. Más allá del sarcasmo, recordó las risas de su abuelo, que siempre veía grandeza en lo pequeño. Respiró hondo, dejando que la ira se colara bajo su piel, templara sus manos y le hiciera erguirse. Cuando Carl se ofreció a acompañar,
su selección hasta el área de cajas. Ella asintió con soberbia contenida. Gracias, pero prefiero elegir sola. Aquello fue como soltar un puñal silencioso. El rostro de Carl vaciló. Sus modales flaquearon un segundo antes de recomponerse. Como prefiera, señorita. Para nada. Aquel, como prefiera, fue una sentencia. Ni siquiera se atrevían a reconocer su voluntad. Pero el veneno de la burla había irrigado sus pensamientos. Déjenme sola, para que vean lo que valgo cuando no hablo. Guardó su pulsera de loto con determinación y se dirigió al pasillo contiguo donde, según ella, quizá habría una pieza honesta, sin suntuosidad impostada. Mientras recorría los estantes, su mente bullía con un nuevo propósito. No permitiría que aquel desprecio definiera su valor. Justo cuando rozaba con los dedos un brazalete discreto que brillaba con una luz propia, pura y sin arrogancia. Un murmullo corrió por la tienda. ¿No es ella la nieta de? Un escalofrío le recorrió la nuca. Ahí, en el umbral, se dibujaba una figura imponente. Un hombre de pasos firmes y mirada implacable. El murmullo se transformó en un silencio ansioso. Y entonces, su nombre llenó el aire. Thomas Daniels está aquí. Un rugido silencioso se preparaba para romper el aparente lujo. El murmullo subió de tono, como un eco venenoso que reverberaba entre los relucientes mostradores de Jade Pavilion. Iris Lane se inclinó hacia Diana White, dejando escapar una carcajada hueca. ¿Viste cómo sudaba para pagar esos 15.000 euros? Patético. Sus compañeras rodearon a Ana. Un círculo de miradas afiladas. Cada comentario era un zarpazo. Cada risa un mordisco despiadado. Para ellas, su sencillez era un espectáculo exótico. Un entretenimiento cruel al que se aferraban con deleite. Los labios de Na se apretaron con fuerza. Su corazón latía en una danza de terror y coraje. Por un instante, quiso huir. Desaparecer tras el cristal pulido y aislarse del juicio de aquellas hienas ataviadas con nombres de glamour y dinero fácil. Pero había prometido a su abuelo encontrar la pieza perfecta. Y no permitiría que la envidia humana abortara sus deseos. Mientras Iris blandía su bolso de diseñador como un estandarte, Diana susurraba acusaciones en voz baja, alimentando la tormenta. Debe haber robado la tarjeta en algún probador. La jauría avanzaba, una marea implacable que la arrinconaba contra la esquina más oscura. Entonces, el aire cambió. Un empleado, hasta entonces indiferente, se sorprendió ante el oleaje de crueldad. Sus ojos se deslizaron de las clientas VIP al rostro de Na. Y por primera vez vio más que una simples cicatrices de humildad. Vio dignidad herida. En ese momento, la rabia de Na estalló. Sintió el fuego reconquistar su voz. ¿Y eso qué importa? Su tono afilado como un puñal. Mi abuelo quería un regalo sincero. No tu aprobación ni tus risas. El silencio golpeó como un trueno. Las voces se ahogaron y... por un segundo, el mundo pareció detenerse. Iris retrocedió un paso. Diana alzó una ceja, confusa ante tanta convicción. El poder de la multitud menguó cuando la verdad hablaba con voz clara. Na apretó el brazalete de Jade contra su pecho. Allí latía no solo la promesa de un regalo, sino el símbolo de su propia fuerza. Una flor de loto tallada con paciencia, capaz de brotar en el lodo más oscuro. Su interior temblaba de emoción y temor, pero también de orgullo. Había atravesado la manada sin doblar la espalda. Un impulso suave la guió. Dio media vuelta y, con paso firme, se dirigió a la caja. Cada mujer que la miraba ahora veía algo diferente. Ya no era la pieza de caza, sino la presa que se alzaba.
El murmuro de la multitud se tornó reverencia tardía. Como si ese simple acto de valor les recordara su propia fragilidad. En el mostrador, Mr. Mason, el hombre de mirada implacable, aguardaba tranquilo, como un león acechando desde las sombras. Sin pronunciar palabra, le tendió la tarjeta para sellar la compra. Su gesto decía más que 1000 palabras. Reconocía en ella un guerrero. No una víctima. Ni una sola de aquellas críticas pudo seguir persiguiéndola. Había demostrado que la envidia solo devora a quien la enciende. Con el brazalete envuelto en la bolsa de lujo, Na esbozó una sonrisa helada. Que estas risas sean el eco que alimentará mi triunfo. Y así, saliendo del círculo de la jauría, Na avanzó hacia algo mayor. El choque inminente con el león que rugiría en su defensa. El tic-tac del reloj de pared resonaba en el vestíbulo de Jade Pavilion con una crueldad casi burlona. Na apuraba los últimos billetes en su mano, sintiendo cada segundo como un latigazo. El brillo del brazalete descansaba en su palma, promesa humilde de un regalo sincero. Pero apenas sentía el peso del joyero de oro. El desprecio ajeno la había vaciado por dentro. Entonces, las enormes puertas de cristal se abrieron de golpe. Una ráfaga de aire fresco colmó el salón, arrastrando consigo el murmullo y las miradas. Al fondo, 3 figuras avanzaban con paso firme, escoltadas por 2 hombres de traje oscuro. El flujo de clientas VIP se partió como un mar encrespado, abriendo un corredor hacia quien llegaba. Na contuvo el aliento. Su corazón retumbó con la fuerza de un tambor de guerra. Aquella presencia opacaba los candelabros de cristal y las columnas de mármol. Cuando emergió de la penumbra, sus ojos se clavaron en cada rostro arrogante de la jauría, convirtiendo el miedo en ceniza. Era él, el hombre de mirada helada y porte imponente, cuyos anuncios no llenaban solo portadas de revistas, sino también sueños de opulencia. Sus pasos resonaban con autoridad, y cada centímetro de su silueta proyectaba poder. Aquellas clientas que se habían mofado de Na se vieron ahora atrapadas en un silencio atónito. Como si el suelo bajo sus tacones se hubiera licuado. El pulso de Na se disparó. Una oleada de emociones la atravesó. Gratitud. Vergüenza por lo que había soportado. Y una ira justiciera que ardía en su pecho. Por fin, la promesa de su abuelo se materializaba en un aliado triunfal. Pero la voz en su interior no la dejó relajarse. Este no es tu trofeo. Na, es tu luz la que reclama el respeto que te arrebataron. Él avanzó sin vacilar. Sus pasos eran un metrónomo que marcaba el fin de aquella humillación. Al llegar al mostrador donde ella esperaba, apartó con delicadeza la bolsa de compras y atrapó la mirada de Carl con tal intensidad que el gerente retrocedió un paso. Desconcertado, nadie se atrevía a sostenerle la mirada. ¿Está todo correcto, cariño?, preguntó él, con voz suave pero implacable. ¿Recibiste lo que viniste a buscar? Su tono era familiar, lleno de ternura, pero impregnado de un fuego que podía incinerar montañas. Na sintió las piernas flaquear, buscó su mano, como un náufrago que agarra un salvavidas. Lo vio inclinarse, fijarse en su rostro donde aún brillaban las lágrimas contenidas. Más que un regalo, respondió ella en un susurro. Traje esto para él, para mi abuelo. No imaginé la crueldad que había aquí dentro. Él ladeó la cabeza, observando el brazalete. Con un movimiento lento, lo sostuvo entre los dedos y lo giró hasta que la luz reflejó el grabado del loto. Una mueca se dibujó en sus labios. Orgullo, dolor compartido y un destello de venganza. Hiciste bien, dijo, pero nadie más debería sufrir por esto. Se puso la chaqueta con un gesto experto y alzó la barbilla.
En un solo instante, el salón entero sintió la presión de su poder. Los empleados se enderezaron. Los murmullos cesaron. Las clientas VIP hicieron una reverencia implícita con la mirada. Carl se apresuró a teclear algo en la caja. Sudando frío, temeroso de un castigo inminente. «Proceso cerrado», anunció Carl. Con voz temblorosa. «Aquí tiene su recibo y la garantía extendida». Él recogió el sobre y lo guardó en su cartera, sin apartar los ojos de Na. Luego, con un gesto casi imperceptible, sostuvo la puerta abierta para ella. Un aplauso sordo de tacones y respiraciones agitadas acompañó ese instante. El salón había presenciado la entrada de la justicia en persona. Na cruzó hacia su marido, sintiendo el suelo firme bajo sus pies por primera vez en minutos. Ya no era la simple cliente a merced de arrogancias. Era la dueña de su propio valor, respaldada por quien le ofrecía no solo riqueza, sino respeto y lealtad inquebrantable. Al salir del palacio de mármol, la brisa le despeinó el rostro y le aflojó los hombros. Las risas maliciosas se habían quedado atrapadas tras el cristal. Adelante. Solo la promesa de algo nuevo. Un camino donde su dignidad tendría siempre un guardián. Él tomó su mano y juntos, en perfecta sincronía, abandonaron la tienda. «Vamos a casa», murmuró él. «Sí», respondió ella, con la certeza de que el verdadero tesoro no era el jade, sino el poder que habían reclamado juntos. El eco de sus tacones resonó en la pasarela de mármol mucho después de que Na y él hubieran partido. Nadie lo vio llegar, porque Thomas nunca había entrado por la puerta principal de Jade Pavilion. Prefería la discreción. Elegante traje gris. Mirada fija al horizonte, como un estratega contemplando su próximo movimiento. Pero en aquel momento, no llegó a liderar un imperio, sino a rescatar el corazón de su esposa. Mientras ella recogía el brazalete, él sintió un temblor profundo en su interior. No era la rabia que alimenta las rendijas del poder, sino algo más desgarrador. La herida abierta por cada mirada de desprecio que ella había soportado por su causa. Cada burla que no había presenciado lo carcomía por dentro. En aquel instante supo que el dinero le había otorgado poder. Sí. Pero no le había enseñado coraje ni ternura. Caminó hasta el mostrador sin mirar al gerente, con el pulso firme pero las manos temblorosas. Cada paso era una promesa. No permitiré que la vuelvan a sentir pequeña. Al aproximarse, sintió la tensión en el aire. Ese silencio que se quiebra antes de una tormenta. Sus escoltas se detuvieron discretamente tras él. Él exhaló, clavó sus ojos en los de Carl y, con voz serena pero tan cortante como acero, preguntó: «¿Cuánto debo por esta pieza?» Carl balbuceó el precio, intentando recomponerse. Thomas deslizó la tarjeta sin un atisbo de duda. No pidió rebaja, no exigió disculpas. Prefirió una lección más poderosa. El gesto silencioso de reclamar lo que era suyo. Mientras el recibo salía de la máquina, él se volvió hacia Na. La vio alzar la barbilla, recoger la bolsa con agradecimiento y algo de alivio puro. Pero en sus ojos brillaba aún la vulnerabilidad de la injusticia sufrida. Thomas sintió que le dolía el pecho. Ese retazo dolido de su orgullo de esposo y protector. «Lo siento», murmuró, acercándose. «Debería haber estado aquí antes». Na alzó una ceja, sorprendida. Él no solía mostrar arrepentimiento. Era el hombre que resolvía crisis empresariales antes de desayunar. Pero aquella humillación lo había enfrentado a su propia impotencia. «No merecía esto», continuó. «Nadie debería sentir que, por modestos que seamos, no valemos nada». La rabia que bullía en Thomas se mezcló con un orgullo sereno. Ella
Tan sencilla. Desarmaba castillos con su sola presencia. Él tomó su mano y la apretó con firmeza. Te prometo que esto no quedará así. Susurró. Haré que comprendan que tu dignidad no se vende ni se alquila. En ese instante, no era el magnate que hablaba, sino el hombre enamorado que se arrodillaría ante un océano de prejuicios si fuese necesario. Na se apoyó en su pecho. Sintió su corazón latiendo con la fuerza de 1000 volcanes. Comprendió que aquel temblor no era solo suyo, sino el estruendo de 2 almas dispuestas a sacudir el mundo. Él se recompuso, alzó la mirada y con un gesto hizo un ademán a sus escoltas. Vámonos, dijo, tenemos cuentas pendientes y un nuevo comienzo que forjar. Y mientras se alejaban por el pasillo, los cristales del pabellón reflejaron un brillo diferente. No era el lujo vacío, sino el fulgor de la verdad desatada. El rugido que se desató en el corazón de Thomas no se escuchó en ningún pasillo ni resonó en los altavoces de ese templo de mármol y lujo. Fue un estrépito interno, un pulso de ira helada que supo canalizar en la acción más demoledora, vaciar sin miramientos las bóvedas donde Jade Pavilion guardaba sus tronos de cristal. Aquella mañana, la noticia corrió sin aspavientos por los corredizos de Wall Street, 2.000 millones transferidos. Saldados, retirados. No hubo protestas públicas, ni consignas vibrantes, solo un silencio atronador, el vaciado sigiloso de la cuenta que movía los hilos de ese imperio. Para Na, esa fue la verdadera sentencia. No había gritos ni escándalos televisivos. La venganza se sirvió en forma de movimientos bancarios impecables, de órdenes de traslado firmadas con la calma de quien sabe que el dinero puede nivelar el orgullo más desmedido. Cada transacción era un golpe certero, una constatación muda de que el desprecio que ella había sufrido no pasaría inadvertido. Y mientras los directivos de Jade Pavilion corrían a reunir a sus abogados y relaciones públicas, Thomas la sostuvo en un abrazo discreto, transmitiéndole con ese gesto que nada, ni el brillo de las piedras más caras, podrá empañar jamás su dignidad. En el fondo, ambos comprendieron que la justicia auténtica raramente grita, se instala en lo cotidiano. En la firmeza de no tolerar humillaciones. En la decisión de poner fin a un agravio sin perder la compostura. Los rostros que ayer eran altivos. El gerente que la trató como intrusa. La socialité que la consideró un juguete barato. Ahora se veían enfrentados al espejo vacío de sus propias carteras. Su afrenta ya no era un rumor de pasillo, sino un epílogo escrito en claves bancarias y balances cerrados al cero. Pero la venganza más dulce no fue la de verlos temblar ante un fax que anunciaba la partida de su capital. Fue el susurro compartido entre Na y Thomas cuando, subiendo al coche, ella posó la mano en su corbata desatada y dijo, con la voz quebrada de alivio y esperanza: hoy devolvimos más que dinero. Recuperamos mi fe en la justicia. Y mientras las puertas de Jade Pavilion se cerraban tras ellos, se marcharon sin alaracas, con el murmullo de aquel sentimiento rotundo. La verdadera victoria nace de la dignidad que reafirmas antes que de los aplausos que recibes.